Alabado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, único digno de recibir toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación, desde ahora y por los siglos de los siglos y hasta la eternidad. Amén. Mi alma adora su santo y bendito nombre. Soy el doctor Israel Goldman, de Iglesia Virtual Maranatha, desde Fort Walton Beach, Florida, Estados Unidos de América. Y te quiero traer una palabra que el Espíritu Santo me estuvo ministrando en el transcurso de esta semana. Y tiene que ver con salir de esa sequía. Tiene que ver con salir de esa sequía espiritual y aún en nuestra vida personal. Hay momentos en la vida en que pasamos una sequía y siendo cristiano, amando al Señor, siéndole fiel al Señor. Y hay como una sequía en nuestra vida espiritual. Y la palabra que el Espíritu Santo puso en mi corazón es precisamente sacándonos de esa sequía. Y yo agradezco al Señor por esta palabra porque en lo personal agradezco al Señor que después de más ya de un año de estar luchando contra el cáncer y de pasar un sinnúmero de tratamientos, cirugías, tratamientos quirúrgicos, quimioterapia intensiva, etc. Es como que estaba en una sequía espiritual, pero también física en mi cuerpo. Y todavía estoy en esa lucha. No la he terminado, pero en el nombre del Señor Jesucristo pronto la terminaré. Con la ayuda del Señor y para la gloria de nuestro Señor. Con las fuerzas del Señor, por supuesto. Ese cáncer terminal que me diagnosticaron hace un año ya, un poquito más de un año ya, ha sido un gran aprendizaje. Y he visto la misericordia de Dios y he visto la mano de Dios en mi vida. Y la sigo viendo. Todos los días la miro. Y le doy gloria a Dios por eso. Y creo que fue el miércoles de esta semana. Mi hombre espiritual se despertó como con un canto. Y le decía al Señor, Señor, manda lluvia, manda lluvia, manda lluvia. Y luego el Espíritu Santo me dijo, esa es la palabra que te estaba poniendo para que predicaras. Y hoy domingo en la mañana, antes de ir a la iglesia, esa canción me ministró mucho. Hay una canción muy linda que dice, Señor, Dios manda lluvia. Y la verdad me ministró mucho, porque es el tema que yo iba a exponer en este momento, en este día. Y yo quiero que vayamos, amados hermanos y hermanas, a la palabra de Dios, porque yo sé que esta palabra va a bendecirnos. Toda la palabra de Dios nos bendice. Pero hay momentos en que la palabra de Dios llega en un momento más preciso y necesario. Y yo creo que esta palabra va a llegar en un momento crucial de tu vida, en donde tal vez tú estés pasando por alguna sequía espiritual, que la estás manifestando aún en tu vida física, ya sea en tu salud, o en tus finanzas, o en tu matrimonio, o en alguna esfera de tu vida. Y por eso me es un gran honor compartir esta palabra que el Señor me dio. Él la ha titulado así, Dios manda lluvia. Así mismo la he titulado, Dios manda lluvia. Vamos a la primera carta de los Reyes, capítulo 18, el versículo 41 y 46 particularmente, pero va a ser prácticamente todo el capítulo 18. Estoy leyendo Reina Valera 1960. Dice así, para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez, dice el versículo 44, dijo: yo veo una pequeña palma, yo veo una pequeña nube, perdón, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Versículo 45. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Hay varias enseñanzas que aquí la santa palabra de Dios nos va a enseñar. Primero, sabemos que la idolatría produce sequía. Cuando tú lees el capítulo entero del capítulo 18, Primera de Reyes, es muy interesante porque comienza cuando Acab, un rey perverso de Israel, manda a buscar al profeta Elías a todas las naciones vecinas para matarlo, lógicamente, por orden de Jezabel. Y no lo encuentra. Luego el Espíritu Santo le habla al profeta Elías y le dice: revélate acá. Y se revela. Ese es en la mitad del capítulo. Y el profeta Elías desafía al rey Acab. Cuando el rey Acab le dice: eres tú el que anda turbando a Israel. Y le dice: no, no soy yo, sino que eres tú con la idolatría tuya y de tus padres. Entonces sabemos que la sequía espiritual nace a raíz de la idolatría. Y no hay necesidad de postrarse delante de una imagen. Podemos tener idolatría sin darnos cuenta. Por ejemplo, podemos idolatrarnos a nosotros mismos por los logros que hemos hecho, por cuánto dinero tenemos, por cuán exitoso es nuestro negocio, o por cuán fructífero ha sido la bendición de Dios. Y podemos idolatrarnos aún mismo nosotros. Podemos idolatrar nuestra cuenta del banco y ver cuánto dinero tenemos. Podemos idolatrar nuestro plan de retiro 401k o el ir a ver cuánto dinero tenemos para nuestra jubilación. O podemos idolatrar lo que hemos venido acumulando en el transcurso de los años. Entonces no necesariamente nos tenemos que postrar delante de un ídolo. Toda idolatría es idolatría. Podemos idolatrar aún objetos que tenemos, como nuestros vehículos. Yo conozco gente que idolatran a sus vehículos. No quieren ni que el sol les dé. Quisieran cargarlo para que no anduvieran en las ruedas, rodando en las carreteras. O idolatran su casa. Y estos son ejemplos, pero hay muchas cosas más. Hay personas que idolatran a sus nietos, a sus nietas, y no se han percatado. Hay personas que idolatran a sus hijos, hijas, y no se han percatado. Hay personas que idolatran a sus pastores y no se han percatado. En fin, hay un sinnúmero de idolatría que el día de hoy estamos expuestos los cristianos. Y lo más triste es que la gran mayoría de las veces ni siquiera nos hemos percatado.
Pero no importa cuál sea esa idolatría, es idolatría. Y toda idolatría produce sequía. La Biblia nos enseña que después de que el rey Acab permite que Jezabel introduzca toda la idolatría babilónica a Israel, luego que había sido prohibida por Dios, el rey Acab permite que toda esa idolatría venga. Y todo el pueblo de Israel comenzó a idolatrar a Baal. Y Dios manda palabra, ahí mismo en el capítulo 1, versículo 1, en el versículo 1 le dice, el Señor manda palabra al profeta Elías y le dice que se presente delante de Acab y le anuncie que no va a ser, Dios va a hacer que no llueva. Y la Biblia dice que por 3 años y medio no llovió y hubo gran sequía en la tierra, no solamente en Israel, sino en toda la tierra, pero particularmente en Israel, porque era el juicio de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado de no estar idolatrándonos nosotros mismos o a nadie o a nada, porque la idolatría produce sequía. Entonces tenemos que estar conscientes de que todo tipo de idolatría produce sequía espiritual. Y por eso es que tenemos que examinarnos y preguntarle al Espíritu Santo que si hay alguna idolatría en nuestras vidas que a lo mejor no nos hemos percatado y necesitamos erradicarla. Idolatría es idolatría. No me tengo que postrar delante de una imagen o de un ídolo, pero es idolatría. Y Dios no soporta la idolatría. Y la idolatría produce sequía. La Biblia nos enseña este principio aquí en Primera de Reyes capítulo 18. Luego el profeta Elías manda y desafía a los 450 falsos profetas de Baal. Y ustedes conocen lo que la Biblia dice. Y por orden de Dios los manda a retar. Y le dice, ¿hasta cuándo claudicarán en 2 pensamientos? Si Baal es Baal, seguidlo. Y si Dios es Dios, si Baal es Dios, seguidlo. Y si Dios es Dios, el Dios de Israel, seguidlo a él. Y el pueblo no decía nada. Muchas veces la gente en la iglesia está así está. No dice nada. Pero hay idolatría. Entonces este mensaje tiene que ver con primero erradicar la idolatría para que no haya sequía. Si hay una sequía en tu vida, ya sea espiritual, en tu vida personal, en tu vida física, en tu vida financiera, en tu vida matrimonial, en tu vida ministerial, en tu vida a lo mejor profesional, o en cualquier índole o etapa de tu vida, si tú sientes que hay una sequía, es momento de que consultemos al Espíritu Santo y le preguntemos, Señor, ¿es que acaso hay alguna idolatría en mi vida que yo no me he percatado todavía? Y el Espíritu Santo nos mostrará. Y quizás ya lo mostró y no lo hemos querido escuchar. Y por tal razón, la sequía vino. Porque primero el Espíritu Santo nos advierte. Pero si no le obedecemos, no lo queremos escuchar, entonces viene la condenación de la idolatría. La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Idolatría es pecado. Yo creo que este es tiempo en que nos tenemos que examinar a nosotros mismos y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre si hay alguna idolatría en nuestra vida, que a lo mejor no nos hayamos percatado. Y esa idolatría ha producido una sequía en nuestras vidas. Y por eso es vital, mis amados hermanos, de que tú y yo tenemos que estar constantemente delante de Dios, delante del Espíritu Santo postrado, buscando su rostro, rogando en oración, adoración, para que el Señor nos muestre si hay alguna idolatría en nuestras vidas. Por muy menor, pequeña que sea, es idolatría. Y yo quiero exhortarte a que tú consultes al Espíritu Santo, que si hay alguna idolatría en tu vida. Si tú sientes que hay alguna sequía, es tiempo de consultar al Espíritu Santo si hay idolatría en tu vida. Y si no sientes que hay sequía, igual consulta, para que no venga ninguna sequía a tu vida. Luego la palabra dice que el Señor hizo llover fuego del cielo y demostró que Él era el Dios y el falso Baal
quedó expuesto, como siempre el Señor lo expone, lo mentira, expone el Señor. Entonces, una vez que la idolatría fue erradicada, en el versículo 41 del mismo capítulo, ahora el profeta Elías le dice a ese rey perverso llamado Acab en Israel, en el versículo 41, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Acuérdate que no había llovido por orden de Dios en 3 años y medio. En 3 años y medio no había llovido. Una gota de agua no había caído del cielo a la tierra. Había una sequía que todas las aguas se habían secado. Y ahora, después que el profeta Elías erradica la idolatría, no de él, pero que había, a lo mejor hay idolatría, tal vez no en tu vida, pero chequea en tu casa si hay alguna idolatría. Chequea en tu iglesia si hay alguna idolatría. Chequea en tu negocio si hay alguna idolatría. Si es tu trabajo y tú no eres dueño, tú no tienes control. Pero por lo menos en el área donde tú trabajas no puede haber idolatría. Pero tú no puedes ir a quitar las cosas que hayan puesto porque no es tu empresa, no es tu negocio. Te pueden correr más bien. Pero el área en donde tú trabajas, ahí sí, tú tienes control y tú puedes tenerla libre de idolatría. Y decirle, yo no participo de eso porque yo soy cristiano y yo adoro a Dios y yo no participo de eso. Entonces, luego de que la idolatría fue erradicada por el profeta Elías a través de la palabra de Dios, ahora el mismo profeta Elías le dice al mismo profeta perverso, al mismo rey perverso de Acab, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió. Lo interesante es que mientras el perverso rey Acab subió a comer y a beber, el profeta Elías subió también a la cumbre del monte Carmelo. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. ¿Para qué? Para orar. Entonces lo interesante es que mientras el rey perverso de Acab subió a comer y a beber, el profeta Elías subió también al monte Carmelo, pero subió a orar, a postrarse, a adorar a Dios. Y postrándose en tierra, puso su rostro en las rodillas. Luego dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos y una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. El segundo principio que vemos aquí es que después que erradica la idolatría, lo primero que hace el profeta Elías es subir a orar y adorar a Dios. Luego instruye a su criado para que vaya a ver lo que él ya estaba esperando. Su criado la primera vez no lo mira. Muchas veces hay cosas que no se ven a simple vista. Muchas veces hay cosas de que la bendición, la lluvia no se va a ver en la primera vez. Y el profeta Elías le dice, ve y hazlo 7 veces. Y el criado obedece y lo hace 7 veces. Y a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Y con eso fue suficiente. Que dice que sube del mar. Y eso fue suficiente para el profeta Elías y le dijo, di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. ¿Qué vio el criado? Una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. ¿Qué vio Elías? Una gran lluvia. Una gran lluvia, porque le mandó a decir al rey perverso Acab, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos y hubo una gran lluvia.
Gloria a Dios. No solamente una lluvia, una gran lluvia, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué fue lo que vio el criado del profeta Elías? Una pequeña nube. ¿Qué vio Elías? Una gran lluvia. Entonces, aquí es importante la visión que tenemos que tener. ¿Qué tú estás viendo en este momento? Tal vez no estás viendo nada. Tienes que subir a la presencia de Dios 7 veces. 7 veces es el número perfecto de Dios. En este caso fueron 7 veces, pero a lo mejor pueden ser más. Sube las veces necesarias hasta que mire la bendición de Dios. Hasta que la visión de Dios esté clara en tu vida. El criado vio a la 7ª vez una pequeña nube, dice. Veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Eso era algo insignificante que él vio al ver de lejos que salía una pequeña nube como la palma de un hombre que salía del mar. Ver la inmensidad del mar, ver la inmensidad del cielo y de repente ver una pequeña nube del tamaño de la palma de un hombre que subía del mar era algo insignificante. Pero sin embargo vio algo. Pero el profeta Elías no vio eso. El profeta Elías vio una gran lluvia. Entonces este es otro principio que nos enseña la palabra de Dios. Luego que nos hemos erradicado la idolatría, cualquiera que sea, subimos a la presencia de Dios, nos postramos a adorar y a orar al Señor y a adorarlo. Entonces después buscamos una visión de Dios que nos muestre. Y el Señor va a mostrar una visión. Y por muy pequeña que sea esa visión, como la vio el criado, una pequeña nube del tamaño de la palma de un hombre que subía del mar, esa pequeña visión nosotros la tenemos que ver como una gran lluvia. No la podemos ver como una pequeña nube. La tenemos que ver como una gran lluvia. Porque la visión que Dios nos da puede empezar pequeña, pero nosotros la tenemos que llevar en una magnitud, creyendo que Dios la va a hacer de esa manera. Y el profeta Elías manda palabra al rey Acab, diciéndole a través de su criado. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Porque el profeta Elías sabía que iba a ser una gran lluvia. El criado vio una pequeña nube, el profeta Elías vio una gran lluvia. ¿Qué tú ves ahora mismo? Erradica cualquier idolatría y toda sequía se irá. Y luego sube a la presencia de Dios a orar y adorar a Dios, al Señor. Y luego busca esa visión. ¿Qué miras? El Señor te va a mostrar algo. Y por muy pequeño que sea, como la vio el criado del profeta Elías, una pequeña nube como del tamaño de la palma de un hombre que subía del mar. Tú y yo la tenemos que ver como el profeta Elías, una gran lluvia de bendición. Por muy pequeña que sea. Y tenemos que confesarla, hablarla, activarla con el poder de nuestra palabra. De nada sirve que la vea si no la articulo, si no la activo con el poder de la palabra que hay en mí. De nada sirve. La tenemos que articular y activar con la palabra que Dios nos ha dado, porque en esa fe que hablamos, Dios hará las cosas. El profeta Elías dice, no es una pequeña nube como el tamaño de una palma del hombre, sino es una gran lluvia la que está subiendo. Y manda a dar aviso al malvado y perverso rey Acab. Y dice, y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos y hubo una gran lluvia según el profeta Elías la manifestó, la articuló y la activó al hablarla con el poder de la palabra de la fe. Tú y yo tenemos que hablar con el poder de la palabra de la fe. Por muy pequeño que sea algo, tenemos que verlo grande, bendecidísimo. No podemos ver una pequeña nube como el tamaño de la palma de un hombre que sube el mar. Tenemos que verlo como una gran lluvia. Eso hace la diferencia. Entonces, cualquier sequía espiritual que tú estés pasando en tu vida personal, tienes que verla, no como una pequeña nube,
sino como una gran lluvia. Cuando a mí me diagnosticaron el cáncer terminal colorectal y me desahuciaron, me dieron 6 meses de vida. Yo tenía dos opciones. O miraba eso o miraba lo que Dios me mostraba. Eso es lo que la ciencia me decía. Eso es lo que la medicina me decía. Eso es lo que el hombre me decía. Pero yo decidí creer lo que Dios me decía. Y busqué el rostro de Dios. Consulté a Dios, ¿qué pecado hay en mí, Señor? ¿Qué pecado hay en mí que no me he percatado? ¿Qué idolatría habrá en mí, Señor? Sí lo tuve que hacer, mis amados. Y el Espíritu Santo me mostró unas áreas que no estaban muy rectas delante de Él. Te lo digo delante del Señor, con temor y temblor. Y yo tuve que venir delante de Dios y le dije, Señor, arránquelas. Arránquelas. Y a veces el carácter de uno es un impedimento, como fue en el mío. El carácter era un impedimento que yo tenía y el Espíritu Santo me dijo, no me gusta eso. Y le dije, Señor, arránquelo. Y todavía el Señor está trabajando en mi área, pero ya está mucho avanzado, muy avanzado eso. Entonces, no necesariamente tenemos que estar en pecado, una vida de libertinaje y pecaminosa. Pero algo como un carácter fuerte, por ejemplo, no agrada a Dios. El Señor dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y eso puede crear un problema en uno. Entonces, tuve que venir donde el Señor. Y como el profeta Elías, tuve que subir a la presencia de Dios. Y le dije, Señor, la ciencia, la medicina, los doctores me dicen que tengo 6 meses de vida. Por este cáncer terminal, etapa 4, colorectal, que dicho sea de paso, ya se esparció a mi hígado y a mis pulmones. Y me dieron 6 meses de vida. ¿Pero qué dice usted, Señor? Y yo tuve que subir en oración y postrándome para adorar a Dios. Le pedí al Señor que me mostrara lo que Él decía. Y el Señor me mostró y me dijo, te voy a sanar, pero quiero que pases por todo el proceso. ¿Me pudo haber sanado el Señor instantáneamente? Por supuesto que sí. Pero es que Dios no está obligado a sanar a sus hijos. Él sana porque Él quiere, no porque Él está obligado. Muchas veces yo he oído pastores, predicadores que le exigen a Dios que sanen a alguien. Es que Dios no está obligado a sanar a nadie. Él sana porque Él quiere. ¿Te recuerdas aquel ciego que le dijo al Señor, aquel leproso que le dijo al Señor, Señor, si quieres, puedo ser sano? ¿Y qué le dijo el Señor? Quiero. Y esa es la actitud que tenemos que llevar nosotros. Señor, si quiere usted, sáneme. Si usted quiere, sáneme, Señor. Pero no es que usted tiene que sanarme. Es si usted quiere sanarme, sáneme, Señor. Y si no, gloria a Dios también. Entonces, yo tuve que creerle a Dios contra lo imposible. Y luego de pasar una larga temporada de tratamiento de quimioterapia, la más agresiva que puede haber. Luego pasé por 2 cirugías colorectal en donde me cortaron 2/3 partes de mi recto y 15 pulgadas de mi colon. Luego regresé al hospital después de 10 días que estuve y estuve 20 días más y me hicieron 5 tratamientos quirúrgicos y estuve 20 días. Y ahora me estoy preparando para ir a una 3ª cirugía en donde se me dijo hace 3 semanas de que me tenían que cortar el 60% de mi hígado y que todavía en el 40% restante había una parte de cáncer. Mañana, con la ayuda del Señor, tengo que ir a Mobile, Alabama, a hablar con mis 2 cirujanos
el que me operó el colon recto, porque me tiene que hacer la reversión. Ando una bolsa que se llama Ostomy, que es la que anda funcionando en sustitución de mi recto. Y tiene que hacer una reversión, que para la gloria de Dios me la van a hacer. Mañana voy a eso, a que me evalúen. Pero también voy a ver a la otra cirujana, una cirujana que es la que me está viendo el hígado. Es la que me va a operar el hígado. Y me dijo, pues tengo que cortar el 60% de su hígado. Me impactó, amados. Me impactó. Claro que me impactó. Y yo dije, vivir con el 40% de mi hígado. Wow. Mañana voy ya para esos detalles finales que me van a dar de la próxima cirugía que se habló iba a ser en el mes de noviembre con la ayuda del Señor. Pero ya mañana con la ayuda del Señor me van a dar ya mejores detalles, porque me ordenaron un nuevo CT scan para ver cómo estaba después de la operación, las 2 operaciones que me hicieron, y mañana me van a decir cómo estoy. Entonces yo he tenido que creer que esa pequeña nube es una gran lluvia. Esa pequeña nube que vio el criado del profeta Elías, es un indicador de que es una gran lluvia que viene de bendición a mi vida. He tenido que creerla contra viento y espada y marea. Y es lo que me tiene aquí vivo. Si sigo predicando y ministrando la palabra de Dios, es por la misericordia del Señor y por esa fe que me mantiene de pie. Esa fe que hablo, que pienso, que digo, que decreto. Y cuando digo decreto, me refiero a decreto con lo que Dios ya decretó. No es que yo lo esté decretando. Yo no puedo decretar nada. El único que puede decretar es Dios. Pero el Señor me dijo, te voy a sanar. Él lo decretó. Te voy a sanar, pero quiero que pases por todo el proceso. Entonces, el Señor lo decretó. Yo lo que estoy es repitiendo lo que Dios ya decretó. Yo no puedo decretar nada. Pero como ya Dios decretó que me iba a sanar el Señor, pero que quería que pasara por todo el proceso, entonces yo decreto esa misma decreción que el Señor hizo, ese decreto que el Señor ya dio, yo lo decreto. Pero no es que venga de mí, viene del Señor. Quiero aclarar, valga la redundancia. Yo como hombre no puedo decretar nada. Lo único que yo decreto es lo que mi Señor, mi Dios, ya decretó. Entonces yo lo repito, porque hay poder en la palabra y la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y cuando Dios te da una palabra, tú la repites y la repites y la repites y tu fe se fortalece. Y luego de que vaya por esta tercera cirugía, en donde me van a cortar el 60% de mi hígado, todavía falta otra más, que es de los dos pulmones. Esa todavía no tengo muchos detalles. Lo único que sé es que el cáncer se esparció en el hígado y en los pulmones. Es lo único que yo sé. Y que me tienen que hacer una operación más. Después de esta del hígado, tengo que ir a una cuarta, en donde me van a operar los 2 pulmones y me van a cortar. No sé cuánto me van a cortar todavía. Cuando yo le pregunté a mi cirujano, me dijo, enfoquémonos una a la vez. Y yo entiendo y aprecio por qué me dijo eso. Porque es bastante, es bastante. Entonces él me dijo, enfoquémonos en una a la vez y luego hablaremos de las siguientes. Así fue, primero nos enfocamos en el colon recto, ahora ya estamos hablando del hígado y posteriormente hablaremos de los pulmones. Entonces yo tengo que creerle a Dios que esa pequeña nube de esperanza, de vida que Él me dijo, pequeña ante los ojos de un hombre, pero grande ante los ojos de Dios. Yo tengo que creer que no es una pequeña nube, sino es una gran lluvia de bendición que viene a mi vida. Y tú también tienes que creer que cualquier circunstancia que estés pasando, al levantarse esa pequeña nube, tú la tienes que decretar conforme a lo que Dios te diga.
de que es una gran lluvia de bendición a tu vida. Hoy vengo a hablarte de que mires una gran lluvia de bendición en tu vida. Después de que tu vida haya estado X tiempo en una sequía. Ahora, creamos a la palabra de Dios que una gran lluvia de bendición viene a nuestras vidas. Si nos hemos guardado y le hemos sido fiel al Señor y hemos tenido fe y hemos hablado la palabra de fe, entonces una gran lluvia de bendición viene a nuestras vidas. Si hemos amado al Señor, si hemos adorado al Señor, si hemos creído su palabra bendita de Dios, entonces una gran bendición de Dios viene, de lluvia, de bendición viene a nuestras vidas. Miremos la gran lluvia de bendición de parte de Dios. No miremos esa pequeña nube. Miremos la gran lluvia de bendición que el Señor manda a nuestras vidas. El profeta Elías lo hizo. Y la palabra dice: y aconteció estando en esto que los cielos, dice el versículo 45, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. A veces en nuestra vida vemos mucha oscuridad. Hay momentos en que en nuestra vida vemos oscuridad. Estoy hablando de nuestra vida espiritual. Pero aquí tenemos que tener otra enseñanza, nos de la palabra de Dios. Hay momentos en que en nuestra vida vemos oscuridad. Pero esa oscuridad es porque los cielos se están oscureciendo y hay vientos. A veces sentimos vientos en nuestras vidas. Vemos oscuridad. Pero yo te vengo a decir hoy, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, que creamos al Señor, que Él está cuidando de nosotros. Que creamos en el Señor Jesucristo, que su mano no se ha apartado de nosotros. Que creamos en el Señor Jesucristo, que su misericordia no se ha apartado de nosotros. Que creamos en el Señor Jesucristo, que su amor está con nosotros. Que creamos en el Señor Jesucristo, que su fidelidad trabaja por nosotros y para nosotros, por su bendito amor y misericordia. Y que esas nubes de oscuridad que vemos oscureciendo nuestras vidas y esos vientos que están soplando en nuestras vidas no es más que una gran nube, una gran lluvia de bendición que se aproxima a nuestras vidas. Creamos al Señor de que esas nubes que han oscurecido nuestras vidas y esos vientos que han estado soplando en nuestras vidas no es otra cosa que una gran lluvia que está llegando a la bendición de nuestras vidas para la gloria de Dios y para bendición de nuestras vidas. Creamos al Señor que esa oscuridad por esas nubes y esos vientos son la evidencia, la señal de que hay ya una gran lluvia que está ahora mismo llegando a nuestras vidas. Una lluvia de bendición después de una sequía que hemos pasado. Creámosle al Señor eso. Hoy te vengo a hablar un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, un mensaje que te tiene que levantar en el nombre de Jesús. Creámosle al Señor, mis amados. Así como el profeta Elías le fue fiel al Señor, Dios lo sostuvo. Dios mantuvo de él 3 años y medio. Ordenó a los cuervos que le llevaran de comer. Dios va a ordenar a los cuervos, Dios va a ordenar a lo que sea para sustentarte a ti y a mí durante esa sequía que pasemos. Y luego Dios mandará esa lluvia. Hablemos esa palabra de fe. Creámosle a Dios que ya estamos en la etapa en donde estas nubes de oscuridad que vemos en nuestras vidas y estos vientos que hay no es nada más ni nada menos que la entrada de una gran lluvia de bendición que Dios está mandando, nuestro Señor Jesucristo está mandando para nuestras vidas, para bendecir ya nuestras vidas, porque el Señor nos ha probado, porque el Señor nos ha estado probando, porque el Señor nos ha estado guardando y nos ha estado probando para ver si le somos fiel, si le amamos en medio de todas las circunstancias. Y le hemos demostrado a través de Él que sí lo amamos y sí vemos no las circunstancias, sino vemos al Señor. Porque nuestros ojos están puestos en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe.
y no en las circunstancias, como dice la palabra de Dios. La palabra dice que la mano, versículo 46, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Este es el último principio de enseñanza que te quiero traer en esta enseñanza. El último punto que voy a enfatizar y a poner en perspectiva es que cuando ya estamos en esa bendición es cuando hacemos cosas milagrosas con el poder de Dios. La palabra dice que la mano del Señor, la mano de Jehová estaba sobre Elías, el profeta Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Eso de que corrió delante de Acab significa que mientras Acab iba en su carruaje con sus caballos, la mano del Señor estaba puesta sobre el profeta Elías, que corrió más rápido que los caballos que llevaban al rey Acab en su carruaje. Y el profeta Elías llegó primero a Jezreel antes que Acab, que iba en su carruaje con sus caballos. En ese momento es cuando la mano de Dios está sobre nosotros, es que podemos hacer lo imposible para la gloria de Dios. Y superamos lo que los hombres en su naturaleza y en el poder están haciendo. Nosotros lo pasamos porque la unción del Espíritu Santo está sobre nosotros. La mano del Espíritu Santo, la mano del Señor está sobre nosotros y nos hace correr como hizo al profeta Elías, que corrió más rápido que los caballos que iban en el carruaje del rey Acab, y llegó a Jezreel. Y luego en Jezreel en el hebreo tiene dos significados. Uno es donde Dios sembrará y hará descender. Y el otro es donde Dios arrancará. En la primera es señal de la bendición de Dios. Dios dará, Dios bendecirá. La segunda es juicio de Dios. Dios arrancará. Jezreel es donde en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, se habla de la última gran batalla, que es la Armagedón. Ahí se cree que es donde sucederá esa gran batalla, donde el Señor Jesucristo vendrá ya con nosotros, su iglesia, que ya somos su esposa. Ya Dios nos casó con Él en el cielo. Y regresamos a la tierra con Él. Y Él viene a vencer al anticristo, al sistema político gubernamental del anticristo, ahí en Jezreel. Por eso es que tiene doble significado: lugar de bendición Dios plantará, y lugar de maldición donde Dios caerá, juicio de Dios, y Dios arrancará. Nosotros somos de bendición, pero tenemos que correr a Jezreel, donde Dios nos va a hacer que llueva bendición sobre nosotros. Y tenemos que creerle a Dios. Así que, mis amados, yo te traigo una palabra de fe para inyectártela y que te levante esa fe. Quizás tus manos caídas, que te abra la boca callada que tienes y alabes la gloria de Dios. Y que tú articules lo que Dios dice que va a hacer en nuestras vidas, si le somos fiel, si lo amamos, si nos guardamos y si no estamos en pecado. Y si obedecemos al Señor en lo que Dios nos diga que obedezcamos. Entonces Dios hará que llueva una gran lluvia de bendición en nuestra vida, y Dios plantará en nosotros. Esta palabra te la traigo para bendecir tu vida, porque quizás has estado en esa sequía, pero ya la sequía se terminó en el nombre de Jesús. Y ahora ya subió esa pequeña nube que tú y yo la tenemos que visualizar con los ojos de la fe como una gran lluvia de bendición para nuestras vidas. Y luego tenemos que correr y sobrepasar, porque la mano de Dios está sobre nosotros. Y podemos hacer lo que el hombre en su naturaleza no puede hacer. Y llegar a ese punto en donde Dios nos va a plantar y Dios va a hacer que llueva bendición sobre nuestras vidas. Ese es Jezreel espiritual. Tenemos que llegar ahí, como lo hizo el profeta Elías. Dios manda lluvia. Titulé esta enseñanza:
Quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, por favor, manda lluvia a nuestras vidas. Señor, hemos estado pasando por sequías espirituales que se han manifestado en muchas áreas, en nuestra salud, en nuestras finanzas, en nuestra economía, en nuestra relación matrimonial, en la relación ministerial, en nuestras vidas personales, en cualquier área que se haya manifestado. Por favor, Señor, luego de entender que la idolatría produce sequía, erradicamos toda idolatría, Señor, para que venga ya el fin de la sequía y que usted mande no una nube, no una pequeña nube, sino una gran lluvia de bendición para nuestras vidas, Señor. Y luego nos des la fuerza sobrenatural en el Espíritu Santo para hacer lo que humanamente no podemos hacer, Señor, a través del poder tuyo, de tu mano sobre nosotros. Y corramos a nuestro Jezreel espiritual, que es donde usted nos va a plantar, que es donde usted nos va a hacer que llueva bendición sobre nuestras vidas, Señor. Padre, te lo pido por mis hermanos y mis hermanas que están estudiando conmigo y viendo esta enseñanza. Y te lo pido por mi vida y por todos nuestros seres amados, Señor. En el nombre santo de Jesucristo te damos la gloria. Y te adoramos y te glorificamos, Señor. Y te damos las gracias por esa lluvia espiritual que viene ya a nuestras vidas. El fin de la sequía llegó y llegamos a una etapa en que nuestras vidas están altamente y abundantemente bendecida y prosperada por ti, Señor amado, porque te hemos amado, porque nos hemos guardado para usted, porque no hemos estado en pecado, porque hemos estado en santidad y porque le obedecemos a usted, Señor, sobre todo. En el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor te lo suplico, Padre celestial. Gracias, Señor. Lo creemos y lo recibimos y te damos las gracias y te damos la gloria. En el santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Soy el doctor Israel Goldman de la Iglesia Virtual Maranata desde Fort Walton Beach, Florida, Estados Unidos de América. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su santo, divino y poderoso rostro sobre tu vida y los tuyos. Maranata, el Señor viene pronto. El Señor viene pronto, digo. Hebreos 10:37, un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará, dice Hebreos 10:37. Y nosotros, amada iglesia, decimos juntamente con el Espíritu, sí, ven Señor Jesús, que te esperamos. Que la paz de Cristo gobierne tu vida, que la paz de Cristo gobierne tu mente, que la paz de Cristo gobierne tu corazón y todo tu ser. En el nombre de Jesús, amén.